están? Muy buenos días, queridos amigos, amigas. Es un gusto saludarles esta mañana. Ya estamos aquí en las Guarmis, siempre pendientes de ustedes. Queremos enviarles un saludo y un abrazo. Y bueno, ayer me había olvidado de mencionar a don Patricio, que nos acompañó en el cometazo, y pues le pasó algo que obviamente no debería pasarle a nadie y que es un tema de discusión también necesario e importante para quienes vivimos en la capital. Él venía en el trole junto a su hijo y pues le sacaron de la mochila los celulares, tanto de él como de su hijo, ¿no? Y pues en medio de eso llegó y nos saludó y nos abrazó, y bueno, nosotros también tratando de transmitirle todo el cariño del mundo y la solidaridad, ¿no? Porque una pérdida de una herramienta que ya hoy por hoy es de trabajo, no es ningún lujo tener un celular, pues bueno, ha sido sustraída, ¿no? Y esto pasa todos los días a quienes usan el trolebús. La verdad es que ese es uno de los temores más grandes, porque lo que hay es esas carteriadas, ¿no? Que te abren, no te tienes idea de cómo te abren la mochila. Yo, de lo que me pasó una vez, porque también pues me ha ocurrido, en la Ecovía empezaron como a empujarme, ¿no? Empezaron a arrinconarme, y yo toda amable, por favor, no se acerque tanto, no se pegue tanto, que no es bolero. Y pues no, resulta que entre esos movimientos que se hacen los tontos, que parece que están ebrios, que no sé, y entre toda la gente apretujada ahí, pues nos habían sacado ya a varias personas cercanas, la billetera, el celular, y saben que a mí me pasó algo curioso, porque yo cuando me doy cuenta de que no tenía el celular, como que le empujo a la persona y se le cae mi celular, pero mi celular tenía igual la pantalla rota, no es que estaba tampoco en muy buen estado, pero recupero mi teléfono y le agarro al señor. Le digo, ¿qué le pasa? Yo le sostenía al señor, y después me doy cuenta que estaba sosteniendo a alguien que se dedicaba a sustraer cosas, y me asusto y le empujo, y se salió el momento que abrieron la puerta del trole y se metió de la Ecovía, perdón, se metió por no sé cómo, debajo de la unidad. Eso rápidamente se escapó, ¿no? Claro, dije, recuperé mi teléfono, pero bueno, en realidad tampoco tenía mi billetera, y cuando nos dimos cuenta, le habían sacado también el celular, que no estaba roto como el mío, a un amigo que además venía de paseo, que una vergüenza tremenda, porque imagínate, yo fui la de la idea de vamos en la Ecovía, es un buen medio de transporte, te lleva rápido y demás, y esas cosas pasan. De eso ya muchos años, pero la historia se repite. Don Patricio pues nos contaba el día sábado que estuvimos en el cometazo, que le pasó en esa intención de salir, de recorrer la ciudad, de llegar al cometazo, de compartir con nosotros. Ese quizá es un tema pendiente también para el transporte público en la capital, un tema que habrá que abordar también muchísimo, ya de cara incluso a los procesos electorales que ya están muy cerquita. Son las 9:07. Gracias a la gente que está conectada con nosotros a través de Radio Pichincha en multimedia, que está en contacto a través de YouTube, nos dejan sus mensajes, y les voy a plantear la pregunta de esta mañana. ¿El proceso electoral, usted considera, ofrece garantías de independencia y competencia equilibrada? Sí, no, aún falta demostrarlo. ¿Cuál es su opinión? Queremos que nos cuente. Ahí está la pregunta planteada y puede responderla ahora mismo. Quiero ver cuántas personas han votado. Tenemos ya 2,188 votos, y de momento, ¿cuáles son los resultados que nos dan nuestros amigos y amigas? Nos dicen, el proceso electoral ofrece garantías de independencia y competencia equilibrada, que sí nos dice el 2%, que no el 96%, y aún falta demostrarlo el 2%. Así tenemos pues las votaciones en nuestra encuesta, en nuestro sondeo matutino. Y también quiero anunciarles los invitados del día de hoy. Estará Juan Gabriel Silva, director de riesgos de la Prefectura de Pichincha, para hablar acerca de la alerta que ha habido por incendios forestales en nuestra provincia por la temporada de verano. También estará Ana Paula Larrea, nos va a dar muchísimo gusto conversar con ella. Es un estudiante de Ingeniería Aeroespacial que está en Polonia, ¿no? Va a hacer historia como astronauta análoga en este territorio, así es que estaremos gustosísimos de poder conversar con ella. Y también Wilman Villasís, presidente del GAT de Amaguaña, porque se viene el Cuifest. Amaguaña celebra su tradición gastronómica. Así que ya saben, queridos amigos, amigas, estos son los temas para el día de hoy. Empezamos contándoles también que los trabajos de rehabilitación vial en la avenida 12 de octubre en Quito avanzarán desde este martes 18 de agosto
de 2026 hacia el tramo comprendido entre la Avenida Patria y la calle Madrid. La intervención cubrirá aproximadamente 740 metros y tendrá una duración prevista de 15 días. Esta nueva fase comenzará en la calzada en sentido sur-norte, una vez concluidos los trabajos del primer tramo comprendido entre la Avenida Cristóbal Colón y calle Madrid, que será habilitado para la circulación vehicular. Esta nueva fase comenzará también en la calzada en sentido sur-norte, una vez concluidos los trabajos del primer tramo comprendido entre la Avenida Cristóbal Colón y la calle Madrid, que será habilitado para la circulación vehicular. La intervención contempla el retiro de asfalto deteriorado, la conformación y compactación de la superficie, la colocación de una nueva carpeta asfáltica y la señalización horizontal. Con estos trabajos, pues se busca mejorar las condiciones de circulación y reforzar la seguridad vial en la zona que registra un importante flujo vehicular. Bueno, creo que algunos se sorprendieron el día de hoy, ¿sí o no, Coralito? Se encontró con este paso cerrado. ¿Por dónde se dio la vuelta? ¿Por dónde? O por el Hospital Militar, por ahí se dio la vuelta. Luego, por el Coliseo. Ya, por el Coliseo Rumiñahui y la Toledo. Pero de que llegó, ¿y llegó puntual o no? Sí, llegó puntual. Bueno, en todo caso, siempre pasa lo mismo cuando hay alguna obra. Obviamente hay algunos que nos toma por sorpresa, pero por eso también se han hecho anuncios para que estemos prevenidos. La prefectura de Pichincha también dio a conocer que los trabajos de la vía Nayón-Cumbayá permanecen suspendidos desde el 1 de junio por falta de autorización de la empresa eléctrica Quito para ingresar a sus terrenos. La institución señaló que ha gestionado el permiso desde noviembre de 2025 y que busca un acuerdo para retomar esta obra. El proyecto contempla 1.460 metros de vía, de los cuales 680 ya han sido intervenidos. La empresa eléctrica Quito, pues bueno, ustedes saben que está a cargo del gobierno nacional y esto sí genera preocupación, sobre todo para la gente de Nayón y Cumbayá, de que no se permita hacer una obra que es necesaria, que es importante para la comunidad, pero hay que decirlo, quien está bloqueando ahora mismo la autorización es la empresa eléctrica Quito. Otro tema, y ya desde el ámbito social, hablamos de derechos, hablamos de la situación de las mujeres también acá en nuestro país. Un sacerdote identificado como Jimmy M. va a ir a juicio en Quito por el presunto delito de violación contra una adolescente. La audiencia está prevista para este día miércoles 19 de agosto a las 8:30 en el Complejo Judicial Norte, un tema del que hay que estar muy pendientes, que obviamente estaremos ahí en la cobertura. Según la Coalición contra la Violencia Sexual en Espacios de Fe, COPS-FE, la presunta víctima tenía 14 años cuando habrían comenzado los hechos y 15 cuando estos habrían continuado. El proceso ya superó la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Un juez determinó que existían elementos suficientes para llamar a juicio al sacerdote. También esta coalición contra la violencia sexual en espacios de fe sostiene que el adolescente conoció al religioso durante la catequesis y que posteriormente habría existido un acercamiento mediante mensajes, llamadas y encuentros en espacios parroquiales, además de conversaciones de contenido sexual. El caso también fue conocido por la Arquidiócesis de Quito, que informó sobre el inicio de una investigación previa canónica en septiembre de 2024. La organización señala que el adolescente y su familia denunciaron también amenazas y hostigamiento. En agosto de este año, una unidad judicial de Pichincha otorgó una boleta de auxilio a la víctima y también a su madre. Ustedes saben que afrontar un juicio de este tipo, sobre todo cuando estás denunciando a una institución tan poderosa como lo es la Iglesia, no es nada sencillo. El sacerdote llegará a juicio en libertad, no se dictaron medidas de privación de libertad, prisión preventiva. También la coalición señala que este es el primero de los 14 casos documentados en su informe sobre violencia sexual clerical en Ecuador que llega ante un tribunal. Así es que es importante darle seguimiento, es importante entender qué es lo que pasa y por qué ocurre esto en los espacios también de fe, ¿no? Que es muy lamentable. 9:13 y por otro lado también una noticia que ha dado la vuelta al mundo. Una niña de 10 años que debería estar pensando en jugar,
en estudiar, en hacer amigos, lo normal en descubrir el mundo, no debería estar siendo trasladada de un país a otro para ser entregada como esposa a un hombre de 50 años. Pero eso fue lo que ocurrió en la frontera entre Perú y Ecuador. La menor fue rescatada en la localidad de Espejo, en Pastaza. Después de una investigación de 2 meses, un hombre de 50 años fue detenido y acusado de tráfico de personas con fines de matrimonio servil. Imagínese lo que es eso, comprar una niña para casarse. La Fiscalía ecuatoriana reportó además que la niña habría sufrido tocamientos en sus zonas íntimas. El caso sin duda es estremecedor, pero no debería ser entendido como un hecho aislado. Lamentablemente no lo es. En Ecuador, el matrimonio de personas menores de 18 años está prohibido desde el 2015, sin embargo, pues eso no significa que las niñas hayan dejado de ser sometidas a uniones tempranas. De hecho, UNICEF, UNFPA y Plan Internacional advertían ya esto en un estudio publicado en 2023, que estas prácticas persisten en el Ecuador y que no existen cifras consolidadas ni una metodología unificada para dimensionar este problema. El dato disponible es contundente: 26% de las mujeres de entre 18 y 49 años en Ecuador declaró haberse unido o casado antes de cumplir los 18 años, según la información que tiene el INEC de 2018 y que es recogida por UNICEF. Además, 1 de cada 5 nacimientos registrados de madres adolescentes correspondía a mujeres que se encontraban en unión libre, unión de hecho o casadas. La dimensión actual del problema también aparece en los datos internacionales de UNICEF. 22% de las mujeres ecuatorianas de entre 20 y 24 años se casaron o estaban en unión antes de cumplir 18 años. No estamos, por tanto, ante una costumbre desaparecida, estamos ante una forma de violencia y desigualdad que puede permanecer oculta precisamente porque muchas de estas relaciones no se registran como matrimonios. Y el problema de Ecuador no se resuelve solamente prohibiendo que una niña se case, ¿no? El estudio de UNICEF, de UNFPA y Plan Internacional encontró que muchas niñas y adolescentes llegan a estas uniones en contextos marcados por pobreza, por violencia, por falta de oportunidades y las dificultades para permanecer también en el sistema educativo. Algunas terminan viendo incluso la unión como un adulto, como una salida frente a la situación de vulnerabilidad, ¿no? O las familias terminan prácticamente entregándolas a estas uniones para resolver algún problema económico, problema entre comillas, obviamente. Eso no puede confundirse con una decisión libre. Una niña no está en igualdad de condiciones frente a un adulto que puede tener décadas más de experiencia, mayores recursos económicos y obviamente una posición de poder sobre ella. Y cuando además existe presión familiar, dependencia económica, violencia o coerción, hablar simplemente de una unión puede esconder la dimensión real del problema. El propio estudio realizado en Ecuador señala que estas prácticas pueden estar relacionadas con la pobreza, la desigualdad, el embarazo adolescente, la violencia y las dificultades de acceso y permanencia en la educación. Y las consecuencias tampoco terminan cuando la niña entra en estas relaciones forzadas, ¿no? Estas uniones tempranas pueden significar el abandono de los estudios, embarazos a edades tempranas que son riesgosísimos, mayor exposición a violencia de género y menores oportunidades para desarrollar un proyecto de vida propio. UNICEF advierte además sobre los riesgos asociados al embarazo, al parto en niñas y adolescentes que viven en estas situaciones. Miles de niñas frente a una realidad que permanece invisible en nuestro país, porque lo preocupante es que ni siquiera sabemos con precisión cuántas niñas están actualmente atrapadas en estas uniones. No porque el problema no exista, es evidente que existe, sino porque muchas de estas relaciones permanecen fuera de los registros oficiales, ¿no? Además, pues el caso de esta niña traficada desde Perú también obliga a discutir otro aspecto delicado, ¿no? La utilización de la cultura o las tradiciones como argumento para justificar relaciones que vulneran los derechos de las niñas. Las prácticas culturales sin duda merecen respeto, pero ninguna tradición está por encima de los derechos de la infancia. La protección de las niñas debe ser especialmente firme, pues en estos casos, porque lo que están viviendo estas niñas puede ser sin duda aterrador. Así es que, pues bueno, ahí está la información, los datos, debería estremecernos, debería ser que el gobierno declare una crisis en la situación de protección de las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. En nuestro país las infancias están en una situación de vulnerabilidad completa, o se mueren por balas perdidas, o se mueren porque están tomándose las bandas organizadas a los adolescentes y a los
los niños y a las niñas, ¿no? También las niñas sobre todo enfrentan esta vulnerabilidad de que sus cuerpos sean utilizados también como moneda de cambio o están traficadas en estas uniones tempranas también, ¿no? Qué realidad más dolorosa. El desafío para el Ecuador es que conseguir que ninguna niña tenga que convertirse también en esposa para sobrevivir, ¿no? Y necesitamos más que leyes, necesitamos educación, protección, oportunidades y un Estado capaz de llegar antes de que una niña sea obligada a abandonar su infancia. Bueno, vamos con uno de nuestros temas de hoy. Pichincha atraviesa una temporada de alta preocupación por incendios forestales. En los últimos días se han registrado emergencias en distintos sectores de la provincia, entre ellas San Antonio de Pichincha, donde el incendio en la zona de Tanlagua y Pululagua dejó una afectación preliminar de alrededor de 450 hectáreas. Un dato que ya lo vamos a actualizar en instantes. Y en Checa también el sector de Cerro Puntas. Unos eventos que ponen nuevamente la atención sobre el riesgo de incendios forestales en los distintos cantones de Pichincha. La pregunta es, pues, ¿cómo se está identificando este riesgo? ¿Cuáles son los cantones y sectores más vulnerables? Y para esto, sin duda, queremos saludar a Juan Gabriel Silva, director de riesgos de la Prefectura de Pichincha. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en las Guarmis. Sofía, muchísimas gracias. Un saludo también a todos los radioescuchas y supongo que también estamos saliendo en redes, ¿no? También estamos en redes sociales, en YouTube, en Facebook, en X, donde quiera nos encuentra. Muchísimas hasta gracias. En la sopa. Muchas gracias por venir el día de hoy. Han sido días de mucho trabajo, de arduo trabajo en estas zonas donde se han registrado incendios. Sí, efectivamente estamos en una época del año en la que existe un déficit hídrico, deja de llover y por ende la vegetación se seca y tenemos esta tendencia a los incendios forestales. Uh-huh. Sin embargo, en este año en particular, el 2026, recordemos que nosotros tenemos esta amenaza del super niño, ¿sí? Donde se va a exacerbar las condiciones existentes o preexistentes para que existan incendios forestales. O sea, o mucha lluvia o mucho calor, un ambiente muy seco. Muy seco, exactamente, sí. Y que prácticamente ese es el mismo concepto del cambio climático, ¿no? El cambio climático se reduce a o mucha agua o muy poca agua, ¿de acuerdo? En el caso del fenómeno del niño que estamos empezando ya, este super niño, que así ha sido llamado por las condiciones que tiene, vamos a empezar, claro, con una época seca, bastante seca. Y dentro de de la parte teórica o mnemotécnica que los bomberos suelen manejar, existe esta regla del 30-30-30, ¿sí? Que es cuando las condiciones se acercan a 30 kilómetros por hora de la velocidad del viento, 30% de la humedad relativa o 30 grados de temperatura. Cuando las condiciones meteorológicas se acercan a esos límites, tenemos las condiciones para incendios forestales. Y eso lo hemos vivido, estaba yo mencionando algunas zonas, pero usted me dirá cuál es el balance que tienen ahora mismo de lo que ha ocurrido en la provincia durante estos últimos días. Sí, se han presentado incendios en el cantón Pedro Moncayo, se han presentado en Cayambe también. El último que se reportó fue aquí en el cantón Quito, en la zona de Chiriboga, en el sur, ¿sí? Después del que usted había mencionado de Rayo Cucho, que esto es en Calacalí, Tanlagua y Pululagua, ¿sí? Ahí tuvimos pues esta presencia usted había mencionado de 450 hectáreas, fue solamente en esos tres sitios, ¿no? Entre Rayo Cucho, Tanlagua y Pululagua. A eso deberíamos sumar, por ejemplo, 60 hectáreas de Pedro Moncayo, unas 80 hectáreas que más o menos fue en Cayambe, y lo que empezó a quemarse en Chiriboga, ¿no? En la parte sur, en el antiguo camino a Santo Domingo de los Colorados. Y en esos casos, entendemos que hay estas condiciones que hacen que el fuego se expanda rápidamente, pero ¿cómo se inician estos incendios forestales? Esa es una pregunta bastante que me hace acomodar en la silla, porque lamentablemente el 99% de los incendios son inducidos por acciones humanas. ¿De acuerdo? Aunque las condiciones meteorológicas se prestan para que así suceda, son las acciones humanas las que generan las primeras chispas del primer fuego. Algunas intencionales y otras no, entendería.
Personalmente, esto lo voy a responder más personalmente, no con estadísticas, pero yo personalmente considero que la gran mayoría son no intencionales, ¿sí? El tema es que, si usted se fija, los incendios forestales normalmente se presentan en las zonas rurales. En las zonas rurales la gente se dedica a los cultivos. Tenemos en su gran mayoría los medios de vida, predominantemente son agrícolas, ¿sí? Y ganaderos. Entonces, si nosotros nos vamos ya directamente a la realidad del agricultor, donde una vez que se termina mi cultivo, por ejemplo el maíz, que es lo que más se siembra por acá, o el trigo, ¿sí? Una vez que se termina mi cultivo, yo tengo que preparar mi terreno para la siguiente época de lluvia, que empieza más o menos en octubre, en esta zona. ¿Qué es más barato? Que yo ponga un herbicida, por ejemplo, que me cuesta alrededor de unos $50 la hectárea, o que contrate yo personas que me cueste el jornal a $20 el día, sí, para extraer la hierba que se ha seco ya, o las matas que están secas, el rastrojo. O es más fácil un fósforo que me cuesta menos de unos 5 centavos y quemo todo y listo. Entonces también es un tema económico, un tema de seguridad económica y financiera del agricultor. El agricultor no está en esa posición de decir yo pago, por ejemplo, el jornal y que vengan los jornaleros y me dejen preparado el terreno. Pero también se ha socializado el riesgo, ¿no? De lo que implican estas quemas. Está socializado, se ha hecho muchas campañas. Personalmente yo quisiera aprovechar este espacio, felicitar a los bomberos. Ellos hacen mucha acción de prevención. La prefectura de Quito también ha iniciado un trabajo generando las brigadas especializadas en manejo integral del fuego. Tenemos ya nuestra primera escuela que ha salido de 65 brigadistas alrededor de Pichincha, ¿sí? Y tenemos pensado seguir haciendo más brigadas, ¿sí? Ellos están equipados con batefuegos, con equipo de protección, con cascos, con chaquetones, para lógicamente hacer no combate directamente al fuego, sino esta prevención. Ir donde el agricultor y decirle, no que no haga, porque eso es importante aclarar, no queremos que el agricultor deje quizás unas prácticas que están muy arraigadas, saliendo de toda técnica, si es bueno para el suelo o no es malo para el suelo, dejando esa parte agrícola de un lado, sí, que de antemano yo le puedo decir, no es bueno para el suelo quemar. Pero es como asumiendo la realidad. Asumiendo la realidad, que ellos lo hacen así porque así lo hicieron sus padres y sus abuelos, ¿sí? Acompañarles a que exista una práctica de quema agrícola acompañada. Es decir, buscar unas ventanas, se llama dentro de la ciencia de incendios, unas ventanas en las cuales se puede quemar porque se sabe que va a haber humedad en la noche, que va a caer una helada, que va a haber neblina, y sabemos que no se va a, expandir el fuego. ¿Cuáles son las zonas, digamos, identificadas como puntos recurrentes de incendios forestales? Históricamente, ¿no? También, porque entiendo que el riesgo también se analiza desde lo que ya ha pasado antes, que es posible que vuelva a ocurrir, ¿no? ¿Qué características tienen estos lugares que hacen que el fuego se repita? Bueno, los que están predominantemente expuestos a la sequía y al viento. ¿Sí? Y que tienen lógicamente en las partes bajas cultivos. A esto vamos a ponerle nombre, las laderas del Pichincha, definitivamente, las zonas agrícolas de la parte de Cayambe, de Tabacundo, ¿sí? Son zonas que definitivamente siempre van a estar propensas al fuego. Y en el sur de Quito, en la parte de Mejía, también tenemos digamos en las laderas del Atacazo, en las laderas del Corazón. Sí, tenemos estas condiciones que son aptas para que se inicien incendios forestales. Ahora, uno piensa en los incendios forestales en Quito, por ejemplo, y dice, bueno, acá la capacidad del Cuerpo de Bomberos de Quito es fuerte. ¿Qué pasa con los otros cantones de Pichincha? ¿Cómo se reacciona frente a los incendios forestales? Sí, definitivamente la capacidad del Cuerpo de Bomberos de Quito es quizás la más fuerte del Ecuador, ¿sí? Quizás digo porque desconozco un poco de los bomberos de Guayaquil. Sin embargo, la diferencia que existe con los otros cantones aledaños, los cantones de la provincia de Pichincha, es abismal, ¿sí? Quizás Bomberos Rumiñahui le podría seguir en esta lista, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos otros cantones como Pedro Moncayo, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, el mismo Mejía, ¿sí? Que los bomberos fácilmente pierden su capacidad, ¿sí? De combatir incendios forestales después de 1 o 2 días de combate. Entonces, en ese sentido, claro, como los bomberos son anexos a cada una de las alcaldías,
Sí, ahí depende ya más de la gestión del GAD municipal para poder equipar a sus bomberos. Sin embargo, hay algo bastante interesante. Los bomberos de Quito, de alguna manera, tienen en su comandante en jefe, que es el coronel Esteban... No es verdad. Cárdenas. Estaba al chef, le estaba haciendo mención. al coronel Esteban Cárdenas, él a su vez también es una especie de comandante de toda la provincia, sí, que él ayuda mucho a los otros cuerpos de bomberos dándoles apoyo cuando sus capacidades se ven Creo que esto rebasadas. es importante de entender, ¿no? Cómo se coordinan las emergencias en los municipios y luego cómo coordina la prefectura, porque entiendo que hay como una capacidad que tienen las localidades, superada esta se sube al rango siguiente, que sería, digamos, ya la prefectura, y si es que se rebasa esa capacidad ya habría que subir en lo nacional. A ver, los encargados del combate de los incendios necesariamente son los bomberos. Lo que pueda hacer prefectura es solamente un apoyo. Es decir, si es que en un cantón se pierde la capacidad, sí, lo que se busca es que otros cantones ayuden. Sí, cuando ya tenemos, por ejemplo, 2 cantones que están sufriendo de un mismo incendio, entonces ya no se puede pedir al cantón vecino porque también está sufriendo del mismo incendio que ha sucedido varias veces. Lo más aconsejable es convocar y activar al COE, ¿sí? Sea al COE municipal o al COE provincial. El momento que se activan los COEs, entonces automáticamente todas las instituciones que forman parte de las mesas técnicas de trabajo empiezan a generar sus capacidades, sí, a poner a disposición sus capacidades para entonces hacer el combate del fuego. Ahí se viene, entre otras cosas, por ejemplo, maquinaria, muchas veces maquinaria caminera. Prefectura ha puesto ahora en estos últimos incendios a disposición gallinetas, volquetas, retroexcavadoras para poder detener el avance del fuego. También tanqueros, que son muy importantes, tanqueros que estén haciendo los viajes desde los hidrantes hacia las motobombas de los bomberos, surtiéndoles de agua para que no dejen de este flujo continuo de enfriamiento los bomberos, ¿no? También tenemos temas de salud, ¿sí? Secretarías de salud como la del municipio, Pichincha Humana como la de la prefectura, ¿sí? O si es que hubiera sido el caso de que se active un COE, pues Ministerio de Salud, trabajando con las personas que se ven afectadas por la inhalación de humo. A esto hay que sumarle que también los animales de compañía, las mascotas, también se ven muy afectados, y ahí ha cumplido un papel importante, por ejemplo, la Dirección de Ambiente de la Prefectura de Pichincha a través de su programa Wiwa, sí, a veces me olvido el nombre, Wiwa, dando atención sobre todo en el incendio que hubo en Malchinguí y luego en el incendio que hubo en Rayocucho, Calacalí. Malchinguí es súper seco, ¿no? Es increíblemente seco. Así claro. Es, bueno, entendemos y también creo que sería importante alertar a las personas que viven en estas zonas, que tienen esta vegetación o que tienen estas propiedades, ¿no? ¿Qué señales de alerta o cómo pues evitar estos incendios forestales? Sí, y yo quisiera aprovechar este espacio más bien para que la comunidad, sobre todo la comunidad rural, pueda tener un contacto directo con la prefectura de Pichincha, porque ciertamente la ley es punitiva cuando alguien empieza un incendio forestal, pero no cuando se hace una quema agrícola. Lamentablemente las dos cosas están unidas, y en las poblaciones rurales, en el campo mismo, la gente sí sabe cuándo va a haber una quema agrícola, porque son sus vecinos, y le ven al vecino que ya está recogiendo el barbecho, lo que acabó de cosechar, y le está haciendo una montañita, saben que va a haber ahí una quema agrícola. ¿Por qué no alertar, por ejemplo, a instituciones como el mismo municipio o como la prefectura de Pichincha, que con nuestras brigadas podemos acompañar para que no exista una quema descontrolada? Sí, lamentablemente, claro, la gente dice, si yo les digo a los bomberos vienen y automáticamente me prohíben. ¿Por qué se van a pegar a la ley? No puede hacer eso, pero se puede buscar maneras, ¿sí?, de controlar la quema para que no existan posteriores reiniciones del incendio. Recordemos que los incendios no solamente pasan a través del aire, ¿no? Sino que también caminan subterráneos. Entonces, si es que se prenden las raíces, sí, las raíces quedan encendidas, aunque arriba esté ya apagado, quedan encendidas y empieza a caminar. Eso sí no sabía. Sí, el incendio también. Claro, porque uno, ¿qué es lo que ha pasado en algunos incendios que nos han dicho? Pero ya estaba apagado el incendio, ya el fuego estaba sofocado, sobre todo porque también hemos visto a las comunidades activarse, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Cotacachi, y nos dicen, ya estaban
ha apagado el fuego y resulta que puede ser esta la posibilidad, ¿no? De que el fuego esté por dentro. Por eso es que los bomberos cumplen el sofocamiento inicial, que son las flamas que se ven, pero luego existen estas brigadas o los mismos bomberos que hacen el enfriamiento. Esta etapa de enfriamiento es acabar con el fuego que está por debajo del suelo. Muy bien. ¿Alguna otra indicación que sea importante para nuestra audiencia, la ciudadanía, que sepa también a dónde llamar, cómo contactarse de pronto, porque entiendo que desde la prefectura están haciendo este trabajo también de prevención de riesgos, que es importantísimo, ¿no? Obviamente cuesta muchísimo menos prevenir que atender ya una emergencia. Bueno, nosotros como dirección no tenemos una línea directa, sí, pero yo creo que a través de los mismos canales de prefectura, que pueden ser, por ejemplo, los de la radio o los canales normales que tiene prefectura en las redes, se puede pedir este apoyo, estas socializaciones, estos talleres en los que nosotros podemos llegar para la prevención de incendios. Recordemos siempre que el combate de incendios está a cargo exclusivamente de los bomberos, pero sí podemos nosotros como institución trabajar en la prevención, ¿sí? Recordar que existen otras cosas como por ejemplo cuando uno se va de campamento y hace una pequeña fogata, dejar bien apagada la fogata, que las fogatas tienen que estar siempre delimitadas con rocas para que no exista esta propagación del fuego. Un simple cigarrillo que uno bota en la hierba seca puede generar un incendio sin que uno se dé cuenta, ¿no es cierto? Y todas estas cosas, como les dije en un principio, son todavía no intencionales. O sea, no hemos llegado al pirómano que lo hace porque quiere hacer un daño. Pero hay. Existen, sí, definitivamente. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, así están las cosas en la provincia de Pichincha. Hemos visto las condiciones que nos han mencionado, que obviamente nos dan para cuidarnos más como comunidad, porque obviamente cuando se destruyen estas áreas de vegetación, hablar de 460 hectáreas y muchas más, quizás si sumamos todas las de Pichincha, es algo fuerte, porque entiendo que esta vegetación se recupera en muchísimos años, ¿no? Bueno, no exactamente en muchos años, ¿no? Como es una vegetación de sotobosque, una vegetación baja, sí, con las primeras lluvias se empieza a recuperar, sí, pero de todas maneras existe una degradación del suelo, sí, y esto es importante porque esta degradación del suelo hace que el suelo absorba menos agua o retenga menos agua. La capacidad de campo de retención del suelo es menor cuando ha existido un incendio, y esto puede provocar en determinado momento pues una escorrentía que va retirando la capa arable, la capa fértil del suelo, y dejar en determinado momento, después de varios incendios, pues totalmente descubierto el suelo, degradado y desertificado. Bueno, vamos aprendiendo además bastante. Juan Gabriel Silva, director de riesgos de la prefectura de Pichincha, nos acompañaba en esta mañana y nosotros regresamos enseguida con más de las Warmis. Amigos, bueno, hoy la Gaby no va a estar, les anticipo, porque yo sé que le esperan, a esta hora ella ya está con nosotros, pero hoy no va a poder, está un poco ocupadita nuestra Gaby. Son las 9:40. ¿Qué les cuento? Un nuevo sismo de magnitud 4.8 sacudió este martes 18 de agosto a Granada y su área metropolitana, esto en España. El movimiento dejó 3 heridos leves y provocó nuevas medidas de emergencia ante la serie de réplicas que afecta la zona desde el día sábado. Bueno, la tierra se está moviendo, la tierra nos está hablando, las circunstancias que estamos viendo acá cerquita, en Colombia, en Venezuela, nos hace también pensar en prevención acá en nuestro país, sin duda, porque bueno, cuando hablamos de territorios en Europa, decimos, bueno, está lejos, pero acá en nuestros países siempre sí hablamos de las mismas fallas geológicas, estamos muy cerca, ¿no? Y eso quiere decir que el riesgo también pues puede estar presente. Son las 9:40, la violencia no da tregua en Ecuador. Lastimosamente esto ya lo sabemos y prácticamente hemos terminado normalizándolo. Crímenes contra migrantes, el hallazgo de cuerpos carbonizados y el asesinato de niños evidencian la escalada de violencia que enfrenta nuestro país. Valentina Barreno nos cuenta más. El país ya contabiliza 4.154 homicidios intencionales entre enero y junio, según cifras oficiales. Ecuador vivió un fin de semana marcado por la violencia. Entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto se registraron al menos 21 víctimas mortales en ataques armados y hallazgos de restos humanos en Guayas, El Oro, Manabí y Los Ríos. La jornada más violenta fue la del viernes, con al menos 10 muertes. En Yaguachi la policía encontró 4 cadáveres en descomposición y 3 osamentas en un terreno baldío, mientras que en Flor de Bastión, Guayaquil, una familia fue atacada dentro de su vivienda, un niño y 2 adolescentes murieron.
También se reportaron asesinatos en Daule, Arenillas y Manta. El sábado 2 hombres fueron asesinados en Machala luego de que sujetos armados ingresaran a un domicilio, dispararan contra quienes estaban en el lugar. La violencia continuó el domingo en Durán. Un ataque con fusiles contra una camioneta dejó 3 personas fallecidas. En Buena Fe, Los Ríos, fueron encontrados 3 cuerpos calcinados dentro de una camioneta. Además, Manta registró 2 asesinatos y en el pasaje El Oro, un joven de 20 años fue acribillado mientras se despedía de sus amigos antes de viajar a España. Estos hechos ocurren mientras Ecuador acumula 4.154 homicidios intencionales entre enero y junio de 2026, un promedio de 23 muertes violentas al día. Solo la zona 8 supera los 1.500 homicidios de este año, mientras Durán registra 214 y el distrito de Manta suma 335. Tomado de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Valentina Barreno. Muchísimas gracias a nuestra compañera Vale y pues bueno, nosotros tenemos más noticias. Qué preocupación, ¿no? Saber cómo la violencia sigue en aumento en nuestro país y pues parecería que lo siguen tomando solo para el show y no para resolver realmente los problemas de la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas. Y pues bueno, otras realidades ya más extremas, como lo ocurrido con los pescadores de Manabí, que han denunciado que se sienten atrapados entre el narcotráfico y estos ataques en alta mar de los que nadie se quiere hacer cargo. Comunidades pesqueras como San Mateo y Jaramijó enfrentan una doble amenaza. Por un lado, las extorsiones y la presión de grupos criminales, y por otro, ataques en alta mar atribuidos a funcionarios de Estados Unidos. Medios internacionales han dicho es la CIA la que ha tenido estas incursiones en nuestro país. En las costas de la provincia de Manabí, la rutina diaria de la pesca se ha transformado en una lucha por la supervivencia. Los pescadores artesanales de comunidades como San Mateo y Jaramijó denuncian encontrarse en un fuego cruzado mortal. En tierra son extorsionados por cárteles de la droga para transportar cocaína. En alta mar se enfrentan a ataques con drones por parte de una campaña antinarcóticos liderada por Estados Unidos. Desde septiembre pasado, la presencia militar estadounidense en el Pacífico ecuatoriano se ha intensificado bajo la denominada Operación Lanza del Sur. Según un reporte de Reuters, esta campaña ha resultado en la destrucción de 67 barcos y la muerte de más de 220 personas. Aunque el Comando Sur de Estados Unidos ha guardado silencio sobre ataques específicos, citando seguridad operativa, expertos y sobrevivientes señalan una huella militar distintiva. Uno de los casos más documentados es el del barco Negra Francisca Duarte II. El 17 de marzo, la tripulación de 16 hombres fue sorprendida por el zumbido de un dron antes de que un proyectil incendiara la nave. Simón Villacreces, un pescador de 52 años que resultó herido en el ataque, relató la traumática experiencia. La conmoción ha sido tal que Villacreces señala que quizás dejará de pescar para siempre. Tomado de la página web de Radio Pichincha, reportó para las Guarmis Alison Guainalia. Gracias a nuestra compañera Ali, gracias por esa información preocupante y pues alguien tiene que hablar de lo que están viviendo estos pescadores porque ya pasa la noticia y se olvidan cuando ellos han quedado con traumas pues muy fuertes y todavía enfrentan también persecución, ¿no? Por haber hecho esta denuncia. 9:45, el sector empresarial no percibe la creación de nuevas fuentes de empleo en Ecuador. La Cámara de Industrias y Producción advierte que persisten las dificultades para generar puestos de trabajo y expresa su preocupación ante la falta de un plan de emergencia o de contingencia del gobierno frente a posibles cortes de energía y a una eventual llegada del fenómeno del Niño. Escuchemos el reporte. ¿Ecuador está preparado para posibles cortes de energía y la llegada del fenómeno del Niño? La Cámara de Industrias y Producción cuestiona la falta de un plan de contingencia y además advierte que las cifras de empleo no se reflejan en el sector empresarial. María Paz Hervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, se refirió a las 193.000 plazas de empleo que, según cifras oficiales, se habrían creado entre marzo de 2025 y marzo de 2026. Al respecto, señaló que este incremento no se percibe de la misma manera en el sector empresarial. A criterio de Hervis, no es posible generar empleo formal sin implementar reformas laborales.
No obstante, reconoció que en el sector de la construcción sí podría existir un incremento de plazas de trabajo, aunque principalmente en el ámbito informal. La presidenta de la Cámara de Industrias y Producción también expresó su preocupación porque el gobierno no ha presentado un plan de emergencia o un plan de contingencia frente a posibles cortes de energía y a la eventual llegada del fenómeno del Niño. En cuanto al suministro eléctrico, Hervis sostuvo que el Estado debe garantizar la provisión de los servicios básicos. Señaló que actualmente Ecuador depende de las condiciones climáticas y de la venta de energía desde Colombia, una alternativa que, según advirtió, podría suspenderse si el vecino país también resulta afectado por el fenómeno del Niño. En ese contexto, Hervis cuestionó que la autogeneración eléctrica exigida a las grandes industrias no sea una solución inmediata, debido a que los trámites burocráticos para cumplir con esta disposición pueden tomar entre 3 y 4 años. Sobre el fenómeno del Niño, la empresaria sostuvo que el último plan de contingencia se elaboró en 2023 y consideró necesario actualizarlo para determinar cómo el sector productivo enfrentará las posibles pérdidas económicas y la afectación a las plazas de empleo. El golpe puede ser catastrófico con un drama adicional. Tenemos un sistema de salud público caído, alertó. La titular de la Cámara de Industrias enfatizó que a medida que pasan los meses, la situación de los hospitales públicos empeora, a tal punto que los trabajadores no encuentran ni paracetamol en las unidades de salud. Más información en www.radiopichincha.com. Reportó para las Guarmis Gabriela Espinosa. Y desde Ecuador hasta Polonia, una joven estudiante de Ingeniería Aeroespacial está dando un paso importante hacia el sueño que tiene desde niña, trabajar en la exploración espacial. Ella es Ana Paula Larrea, ecuatoriana, que estudia en Varsovia y fue seleccionada para participar como astronauta análoga en Lunares Research Station, un hábitat ubicado en Pila, Polonia, donde se realizan simulaciones de misiones tripuladas a la Luna y Marte. Hoy vamos a conversar con ella, con Ana Paula, para conocer cómo consiguió pues esta oportunidad, qué tendrá que enfrentar también durante la misión, qué significa representar a Ecuador en un proyecto vinculado con la exploración espacial. Bienvenida, Ana Paula, qué gusto conectarnos pues a miles de kilómetros de distancia y pues poder hablar un poquito, ¿no? De cómo estás, cómo recibiste también esta noticia de que has sido seleccionada para participar en Lunares y qué fue lo primero que pensaste cuando viste esta carta de aceptación. Bienvenida. Hola, ¿qué tal, Sofía? ¿Cómo estás? Primero que nada, muy buenos días. Gracias por darme la oportunidad de contarles un poquito, pues, de lo que yo hago, de a qué me dedico y tal. Bueno, todo comenzó desde muy pequeña. Gracias a mi abuelo, pues, él despertó en mí la curiosidad por comprender cómo funciona, pues, los objetos como automóviles, relojes, engranes, etcétera. Y gracias a ello, pues, amé la ingeniería y, pues, después, gracias a libros, decidí estudiar ingeniería aeroespacial. Y bueno, desde hace 3 años ya llegué a Polonia con un sueño y este país me ha aceptado y me ha mostrado un montón, ¿no? de todo esto. Mi principal área de interés son los sistemas de propulsión. Ellos desempeñan un papel fundamental en la industria espacial, desde el mantenimiento de la órbita hasta expansión del espacio profundo. Y pues hace un año me fui a una conferencia aeroespacial aquí en Varsovia y pues conocí pues los astronautas análogos. Uh-huh. Y básicamente... Explícanos ese término, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con ser un astronauta que viaja al espacio? Bueno, los astronautas análogos son ingenieros, investigadores o voluntarios, básicamente, no solo ingenieros, pero pueden ser médicos, biólogos, etcétera, que participan en misiones espaciales simuladas en entornos extremos de la Tierra. Esto, pues, buscando recrear las condiciones que pueden llegar a vivir en la Luna o en Marte. Básicamente para estudiar desafíos psicológicos, físicos y operativos del viaje espacial de larga duración. Y esto con el objetivo, porque básicamente una misión espacial es muy costosa. Uh-huh. Entonces, entrenar un astronauta en la Luna no tiene ningún sentido, porque vas a gastar millones de dólares mandando a un astronauta a entrenar allá con igual muchos riesgos de que algo le pase. Y por esa razón nosotros existimos como astronautas análogos. Bueno, cuéntame, ¿cómo ha sido para ti ser seleccionada? ¿Qué piensas sobre lo que va a ser esta experiencia?
Bueno, creo que lo que más me daba un poquito de miedo es el tema de permanecer aislados, realizar experimentos, probando equipos, vehículos, etcétera, como los rovers. Y pues es una tarea un poco complicada, pero definitivamente estoy muy emocionada de haber sido seleccionada. ¿Cuántos años Sí. tienes tú? Tengo 22 años ahorita. 22 años. Y estás ya 3 años en Varsovia. Estoy, 2 años en Varsovia y 1 año en Lublin, básicamente aprendiendo el inglés y el polaco un poquito. Sí, sí, sí. ¿Y acá qué estudiabas? Cuéntanos un poquito, porque creo que Claro. estarán muchos padres y madres atentos. ¿Cómo le incentivo a mi hijo o a mi hija en este caso? Porque también hay que destacar que estamos hablando de una mujer joven que está cumpliendo un sueño. Bueno, mira, yo estaba estudiando mecatrónica en Ecuador desde el año 2021 por unos 2 años, pero poniéndome a pensar un poquito dije, chuta, pero este no es mi sueño, ¿no? Quiero ser ingeniero aeroespacial y me costó muchísimo salir de mi país. Fue muy complicado al principio porque obviamente llegas de estar todos los días con tu familia, pues a un país donde ni siquiera hablas el idioma, ¿no? Pero claro, en ese momento dije, no, Ani, ya llegaste a Polonia, ya cruzaste el Atlántico, aquí te quedas hasta graduarte, ¿no? Y Polonia, pues, es un país precioso, la gente increíble. Extraño mucho la comida ecuatoriana, obviamente, pero sueño muchísimo con algún día poder llevar todo lo que aprendí en Polonia a Ecuador y ayudar a los ecuatorianos interesados en el espacio a desarrollar, pues, sus sueños, ¿sí? ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Qué requisitos tuviste que cumplir? ¿Qué crees que hizo que tu perfil fuera elegido? Bueno, yo creo que muchas gracias a lo de mecatrónica, pues que yo estuve estudiando un ratito allá, eso me ayudó a ser seleccionada por la parte de la robótica, que yo tengo un poquito de conocimiento, y apliqué, bueno, sin ninguna expectativa. Dije, wow, o sea, ser un astronauta análogo, yo nunca pensé que iba a ser seleccionada, y de la nada, pues me llega un correo electrónico, me dicen, señorita Larrea, tiene una entrevista con Lunares. Y yo, oh, wow, ok, no hay problema, yo estaba nerviosa y tal. Y en ese momento tuve una entrevista, 2 entrevistas, 3 entrevistas y así. Y de esa manera, pues logré ser seleccionada. Fue un poco complicado, me preguntaban muchos temas que para mí sonaban complicados, pero de alguna manera, pues aquí estoy. Me encanta porque además es una ecuatoriana que está haciendo las cosas pues bien y dejando en alto el nombre de nuestro país también. ¿Qué vas a experimentar durante la misión? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer aislada? ¿Cómo será tu alimentación, la comunicación con el exterior, la rutina dentro del hábitat? ¿Ya tienes como información acerca de eso o cómo te estás preparando? Te cuento que la rutina va a ser exactamente igual a la rutina que los astronautas en la estación espacial la tienen. Básicamente todos los días nos levantamos a las 7 de la mañana, básicamente hacemos EVAs, como se conoce, que son las actividades extracurriculares o comúnmente conocido como los caminata lunar. Eso va a tener básicamente muchísimo tiempo en el día, donde vamos a probar, por ejemplo, los rovers, los vehículos lunares, o los que pues has escuchado quizás en Marte, que los ocupan. Vamos a probar nuevas tecnologías para los trajes espaciales y básicamente la comida va a ser exactamente la misma que los astronautas comen en la vida real, comida deshidratada. Es como simular una estación espacial internacional. Exactamente, simular, exactamente. Nosotros no vamos a tener nada de luz solar, no hay ventanas, voy a estar ahí 18 días 18 días sin ver la luz del sol, con 8 personas de todo el mundo que vienen de Australia, de Japón, de Tailandia, que yo no los conozco, y voy a tener que cumplir la misión que Lunares me puso. Sí. Yo por el momento no sé qué misión todavía me van a dar, no sé cuál va a ser mi rol en la misión, porque me dijeron que es un poco confidencial y que me lo van a dar después. Sí. ¿Qué aspectos físicos y psicológicos se estudian también durante una misión como esta? ¿Tú no sé, qué características vieron en ti o qué sientes tú que puede enseñarte también a ti de manera personal este aislamiento o lo que vas a enfrentar durante este entrenamiento? Lo que me dijeron a mí, pues una de las razones por las que me aceptaron en esta misión
es la parte que soy muy positiva, ya que esto pues puede ayudar un poco en la misión por el momento, por esto que estamos aislados, pues mucha gente no tiene las capacidades de estar aislados tanto tiempo. Imagínate sin la familia, sin noticias, sin las redes sociales. Entonces esa alegría y pues la energía positiva, eso pues me va a ayudar un poco, yo creo que a sobrevivir estas 2 semanas y un poquito más, sí. Pero no vas a estar sola, van a estar otras personas que también cumplen esta misión. Sí, somos 8 personas en total y obviamente nos van a estar controlando desde Mission Control en otra parte de Piwa, no en el mismo lugar, y nos vamos a comunicar mediante radio, mediante NATO Phonetic Alphabet, que es básicamente como un piloto se comunica con la torre de control. Nos vamos a comunicar con código Morse. Estoy estudiando código Morse en este momento, de esa manera, sí. Qué interesante, la verdad es que me parece un sueño y pues qué sueño, además pensar en nuestras niñas. Yo tengo una niña y le encantan los libros donde ve estas imágenes, donde se ve el espacio, ¿no? Pero tú estudias ingeniería aeroespacial y bien nos dices que uno de tus intereses son los rovers lunares. ¿Cómo se relaciona ahí tu formación con estas actividades que vas a realizar también en esta misión? Explícanos un poco más qué son los rovers, para qué sirven, cuál es su tarea, digamos, en una estación espacial internacional. Claro, como mencioné antes, mi principal área de interés son los sistemas de propulsión. Ellos desempeñan un papel fundamental en la industria espacial, desde el mantenimiento de las órbitas hasta la exploración de espacio profundo. Ahí es cuando mi persona, pues, soy útil, digamos, en estas misiones, porque los sistemas de propulsión no solo es quemar gasolina y mandar un cohete. Existen sistemas de propulsión eléctricos, que eso ayuda. Por ejemplo, el telescopio Hubble de la NASA utiliza sistemas eléctricos de propulsión, y de esta manera, pues, yo creo que estoy conectada de esa manera. Los rovers es un vehículo que, pues, ayuda a los astronautas a explorar nuevos terrenos. En este momento, los rovers se están ocupando, pues, para explorar los terrenos de la NASA, ver si es que hubo vida anteriormente, tomar fotos de las piedritas que para nosotros decimos ¿y esto para qué sirve, no? ¿Para qué tomamos fotos de unas piedritas en Marte? Y hay un análisis atrás súper interesante, porque con eso, esas piedritas nos pueden decir quién vivió ahí, quién pasó ahí, había agua antes. Entonces, esos 2 enfoques tengo por esa razón, porque me parece súper interesante. En un futuro me gustaría poder ser parte de una misión espacial, ser astronauta y vivir fuera de la Tierra, definitivamente. Sí. Wow, qué interesante. Acá nos preguntan en qué colegio y universidad estudiaste acá, y bueno, si es que hay que aprender, obviamente dentro de tu formación, robótica, tecnología espacial, un poco cuéntanos las áreas que más aprendes. Claro, yo estudié en el colegio, en la Unidad Educativa Santo Domingo Sabio de Pomasqui. Ahí me gradué en pandemia, lamentablemente, y pues de una me metí a mecatrónica en la UIDE, mecatrónica en la Universidad Internacional. Ahora estoy estudiando en la Universidad Tecnológica de Varsovia. Universidad Tecnológica de Varsovia. Sí. Y nos decías que fue difícil moverte hacia allá. ¿Cómo lograste ser aceptada? Claro. ¿Cómo fue aceptada? Pues bueno, encontré una agencia y encontré muchos países en los que ellos ofrecían ingeniería aeroespacial. Lamentablemente, obviamente, había diferentes presupuestos, ¿no? Que España, que Italia, Francia y Polonia, pues me llamó la atención porque tenía ingeniería aeroespacial, primero que nada en inglés, y a un presupuesto que yo me podía adaptar 100%. Sí. Y te cuento que la preparación, una de las materias que, digamos, que me dan muchísimo es cálculo, pero probablemente los niños ahorita estén escuchando y digan, no, yo soy malísima para las matemáticas y tal. Yo soy malísima para las matemáticas también, pero eso no es ninguna excusa para no perseguir tus sueños, ¿no? Qué interesante, qué bonito tu mensaje. De verdad que es súper esperanzador. Nosotros tenemos materias, por ejemplo, astronáutica, calculamos cambios de órbita, desde LEO, donde están, por ejemplo, los Starlink, a geoestacionario, donde están, pues, satélites más grandes. Entonces, es una facultad muy, muy interesante.
¿sí? Y bueno, un poquito difícil, pero sí se puede. Qué hermoso tu experiencia, Ana, y pues acá te mandan muchos saludos, muchas felicitaciones, orgullosos de ti. No sé si hay más ecuatorianos que también están siguiendo este sueño de vivir esta experiencia. ¿Sabes qué? Bueno, en Varsovia yo solo he escuchado de un ecuatoriano que está siguiendo ingeniería aeroespacial. Uh-huh. Pero no, en mi año soy la única ecuatoriana que está estudiando ingeniería aeroespacial, pero en diciembre te cuento que Lucía Valenzuela fue seleccionada para Lunares Research Station y ella va a ser la segunda ecuatoriana en llegar a esto, ¿no? Entonces tú eres la primera. Felicitaciones. Yo quería ver unas fotos y que me digas rápidamente, tenemos una pausa que tenemos que hacer en un instante, pero que nos digas dónde estás, qué estabas haciendo en esos momentos, aquí dónde te encuentras. Aquí me encuentro en mi facultad y les cuento que esta foto fue tomada ya que yo estuve en una competencia internacional llamada Rexus de la Agencia Espacial Europea, donde competí pues para hacer experimentos en microgravedad y nosotros queríamos analizar, se llama Taylor-Coed Flow, un poquito metido en fluidos, mecánica de fluidos, pero queríamos mandar un experimento a microgravedad. Lamentablemente no fuimos ganadores de la competencia, pero esta foto fue tomada gracias a eso. Chévere. La siguiente, ¿aquí dónde te encuentras? Me encuentro en un túnel de viento analizando Pitot Tube, que es básicamente para medir la velocidad del viento y la presión en un túnel de aire. Tenemos otra más. Sí, cuéntame. No sé si había otra más explicación. Acá te vemos muy feliz. Esa foto fue cuando grabé el video contándole al mundo pues lo que voy a hacer en Lunares. Qué bien. Por eso estaba contenta. ¿Y esta? Ok. Esa foto estaba yo aprendiendo a soldar no soldar, pero se llama, ¿cómo se llama? Manufacturing Technology. Tecnología de manufactura. Uh-huh. Exacto. Perdón mi Span-English. Y pues en esa foto me tomaron porque en ese momento hicimos algunas piezas de titanio. Estábamos cortando, soldando y tal. Sí. Muy bien, me encanta poder conversar contigo. Por favor, déjanos un mensaje también para los jóvenes, para las infancias de nuestro país, para los padres a que motiven a sus niños y niñas. Y pues después de esta experiencia, ¿cuál es tu siguiente objetivo, no? Tú nos dices, sí, sueño en hacer misiones espaciales ya en la Estación Espacial Internacional. Bueno, primero que nada siento mucho orgullo de ver cómo Ecuador está abriendo cada vez más puertas al desarrollo en el sector espacial. Creo firmemente que las niñas y las mujeres de Ecuador pues deben atreverse a seguir sus sueños y dejar el miedo y perseguir aquello pues que les apasiona. El siguiente paso, me gustaría hacer un máster ya sea pues para hacer mantenimiento de aviones, mantenimiento de la parte de los motores de los aviones, o hacer un máster en tecnología satelital. No en la parte de comunicación satelital, pero en la parte de hacer los satélites, ¿no? Sí. Qué hermoso. Sigue soñando, nos motivas muchísimo. Bueno, algún día poder regresar a Ecuador, pues espero haya alguna compañía, alguna empresa en la que pueda desarrollar estos conocimientos. Acá te esperamos también. Sí, en algún momento vienes también de vacaciones por acá, ven a visitarnos acá a las Warmis, que nos encantará poder saber cómo has ido avanzando. Solamente repíteme las fechas en las que va a ser esta misión en Lunares para tenerlo claro. Uh-huh. Claro, va a ser desde el 9 de septiembre de este año hasta el 26 de septiembre de este año. Perfecto. Muchísimas gracias. Son 18 días en que pues nuestra queridísima invitada Ana Paula Larrea estará pues en esta misión también, en este entrenamiento, hará historia como astronauta análoga en Polonia. Muchos saludos, Máximo Armijos, Juan IP, Juan C. Larrea, que creo que debe ser familia, que también nos dice gracias mi hermosa Anita, y mucha gente que está pendiente. Felicitaciones, qué orgullo de ecuatoriana, y pues nosotros con esta buena noticia nos vamos a una pausa y regresamos enseguida. Somos montaña, somos ciudad, somos barrio y somos comunidad. En Radio Pichincha contamos lo que pasa, dónde pasa y con quienes lo viven.
Radio Pichincha, 95.3 FM, 94.5 FM en el noroccidente de Pichincha. La radio de las noticias. El cuy es uno de los alimentos tradicionales de la sierra ecuatoriana y también una actividad productiva que involucra principalmente a pequeños y medianos criadores, ¿no? En Ecuador la producción está vinculada tanto a la economía familiar como a la gastronomía y a las tradiciones de las comunidades andinas. En este contexto, pues, Amaguaña prepara el Cuy Fest Amaguaña 2026, una jornada que busca reunir gastronomía, cultura, música y emprendimientos locales. Un evento que se va a realizar este domingo 23 de agosto en el Parque Central de Amaguaña y tendrá como uno de sus principales atractivos la preparación del denominado cuy más grande del Ecuador. La feria también busca generar oportunidades para los productores y emprendedores de la provincia. Queremos conocer más de esta iniciativa. Nos acompaña ya Vilman Villasís, presidente del GAD de Amaguaña, y la ingeniera Silvia Suntaxi de la Comisión Económica del GAD Parroquial de Amaguaña. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, con esa interesante noticia, ¿cómo nace el Cuy Fest Amaguaña y qué objetivo tiene esta edición, que es la primera, ¿no?, del festival? Sí, gracias, buenos días, siempre es un gusto estar aquí en Radio Pichincha, agradecer siempre ese espacio, esa oportunidad que nos están dando siempre a la ruralidad, ¿no?, porque es necesario que conozca la comunidad, conozca el Ecuador entero de estas propuestas que tenemos como GAD parroquial. Entonces siempre es importante agradecer cómo ustedes siempre toman en cuenta la Para ruralidad. eso estamos. Gracias. Mira, tiene algunos aspectos del tema del cuy. Adicionalmente estamos contentos porque queremos hacer el cuy más grande del Ecuador y esto ha implicado algunos temas importantes. Por ejemplo, estamos motivando mucho el tema del cooperativismo. Hay muchos emprendedores que estamos trabajando conjuntamente, pero en una línea de lograr una calidad única. Entonces, también se ha sumado la academia. Estamos trabajando con la academia para lograr que justamente todo esté certificado. Estamos trabajando con las instituciones que van a certificar el producto. Entonces buscamos que esto no solamente sea un tema publicitario gastronómico, sino que cumpla absolutamente todas las condiciones para lograr a Amaguaña como un destino del cuy. Pero si necesita catadores, pues llévenos nomás, que encantados nos vamos y certificamos la calidad del cuy de Amaguaña. Ingeniera, también el cuy tiene una importancia gastronómica y también productiva de la sierra precisamente, ¿no? ¿Qué tan importante es actualmente la crianza, la comercialización de cuyes para las familias y productores de Amaguaña? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y para nosotros, en este caso para Amaguaña, es un sector todavía que se dedica a lo que es la producción de este animalito y obviamente también viene a ser parte de la alimentación de nuestras familias, también de una alimentación que se lo hace también en las festividades. Por ese motivo nosotros también nos hemos enfocado en también apoyarnos de la parte de la productiva, como a los productores de este cuy también apoyarles. Hemos sido apoyados por el tema de Agrocalidad, quien ha sido la entidad que nos ha apoyado en el tema de guiar a los productores y que estos animalitos, esta carne del cuy, sea certificada y cumpla los procesos que se requieren para que venga a la alimentación de nuestros visitantes. ¿Cuántas personas, pues, más o menos calculan que están inmersas en la producción de cuy, en la crianza y pues también la comercialización? Bueno, en este caso tenemos varias familias que muchos de ellos lo hacen como parte de su vida cotidiana, no es tanto como un negocio. Entonces se puede decir que la mayoría de las familias que tienen su espacio, que tienen tal vez su casita donde tienen la hierba, que lo alimentan, entonces es parte de su alimentación cotidiana. Podemos decir que alrededor de un 60%, 70% todavía de la población maneja este tipo de animalitos, quienes, como les decía, son parte de su alimentación diaria. Perfecto. Uno de los grandes atractivos va a ser el cuy más grande del Ecuador. ¿Cómo se va a preparar? ¿Cuánto cuy se va a utilizar? ¿Qué características pues va a tener esta preparación para poder considerarla la más grande del país? Mira, en total vamos a hacer 150, se van a faenar 150 cuyes y obviamente podemos vender alrededor de 600 platos. Entonces, esto nos calificaría muy fácilmente como el cuy más grande del Ecuador. Pero mira, hay algunos otros temas
aromas que van, digamos, poniéndole ese gusto amaguañense, ¿no? Las recetas están creadas colectivamente. Todos los emprendimientos gastronómicos han colocado a disposición su receta, y entre todas las recetas estamos sacando la receta única de Amaguaña. Han dado a conocer sus secretos. El cuy de Amaguaña es delicioso, pero ahí vamos a tener, obviamente entre ellos se van a compartir o a quienes vayan también. Sí, por supuesto. Entonces, obviamente el cuy de Amaguaña va a tener este sabor único del Valle de los Chillos, y claro, y la gente estamos seguros que va a ir y preferir el cuy de Amaguaña, ¿no? ¿Cuántos productores, comerciantes y emprendimientos pues van a participar en este Cuy Fest? ¿Qué oportunidades concretas van a tener para vender sus productos? Mira, solo directos van a estar 15 emprendimientos vinculados directamente. Vamos a tener 20 estudiantes de la Universidad de Especialidades Turísticas que van a hacer el seguimiento, con 2 profesores chefs que van a estar haciendo el seguimiento. Vamos a tener una preparación en el parque, vamos a tener un sitio de asado donde se va a hacer la demostración de cómo se prepara este cuy, y obviamente vamos a tener un espacio también donde se estarán preparando todos los 150 cuyes con todas las normas sanitarias, y que darán resultado este sabor único amaguañense. Va a ser una fiesta total para la población de Amaguaña, pero también, por supuesto, para quienes decidan disfrutar de la ruralidad, ¿no? Hacer también esa invitación, ¿no? Darles motivos a la gente para que vaya, para que aproveche, para que coma rico además en este Cuy Fest 2026. Sí, claro. Para nosotros es muy importante que los visitantes puedan ser parte de este espectáculo gastronómico que se va a dar en el Parque Central. Adicional a eso, también hay para las personas que desean probar otro tipo de productos, otro tipo de platos, también van a tener esas opciones. Y también decirles que Amaguaña se caracteriza por tener una variedad de comida tradicional en todos sus sectores. Entonces va a ser un ambiente de fiesta donde todos los turistas podrán tanto visitar el espectáculo que va a ser la preparación del cuy, y adicional conocer y visitar los emprendimientos, los negocios que hay alrededor de la parroquia. Creo que, bueno, a mí me encanta el cuy, yo lo como desde niña, pero hay personas que todavía, pues, o ya quizá nuevas generaciones que dicen, no sé si probar el cuy, porque tiene parecido, o sea, en realidad no tiene tanto parecido, pero es un roedor, ¿no? Bueno, de hecho, yo me acuerdo de niña, mi abuelita criaba cuisitos, tenía un espacio, y tengo una primita que es amante de los animales, y pues ella lo tomó como si fuera mascota, y pues bueno, luego estuvo servido, y fue un momento doloroso para ella, pero el cuy es parte de las tradiciones, sobre todo en zonas rurales. Sí, yo te escuchaba, y claro, cuando tú le pones nombre ya no te puedes comer. Claro. Sí, pues. Definitivamente. Sí, mira, adicionalmente, claro, es rico, yo lo he probado absolutamente de todos los sabores, las preparaciones, al norte, tú en la Sierra Norte tienes una preparación completamente diferente. Allá en Azuay hacen el cuy a la Barbosa, ¿no? Sí, también. Generalmente acá en el Valle de los Chillos es el asado en palo, ¿no? El famoso asado en palo. Entonces sí, tenemos, y eso es lo que buscamos en Amaguaña, darle ese toquecito amaguañense para que el cuy amaguañense sea único. Un tema que vamos también a tener ese día, y hay que agradecer al Consejo Provincial, a nuestra querida prefecta Paola, hay que agradecer, vamos a tener la presencia de la tuna, a las 2 de la tarde va a estarse presentando la tuna, y bueno, tenemos otros artistas también para la mañana, entonces va a ser una fiesta completa este día domingo, y esperemos que todos nos visiten. Acuérdense que hay solo 600 platos, así que hay que llegar temprano. ¿Cuánto cuesta el plato? El plato va a estar a $6, hemos concebido, estuvimos intentando que cueste $5, pero no nos dieron los cálculos. Para poder tener, salir un poco igual, Randy. Pero es que el cuy además es una proteína muy rica, muy beneficiosa para el organismo, ¿no? O sea, entiendo, ¿no?, que sus nutrientes son muy elevados, y precisamente porque la crianza del cuy, el cuy también se alimenta bien. Sí, claro, es un animalito donde requiere sí de una alimentación especial. Tenemos tanto en el tema de las hierbitas, de la alfalfa, donde le permite tener una buena proteína,
y de la misma manera como para tener esa presentación crocantita, jugosita, también se requiere de un balanceado especial. Entonces eso hace lo que le caracteriza a esta carne del cuy ser una muy beneficiosa para la salud y adicionalmente como que deliciosa para el paladar de las personas que nos gusta esta carne. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y reiterar esta invitación para este domingo. Va a haber gastronomía, va a haber momentos bonitos, el clima de Amaguaña es delicioso, artistas, danzantes, me imagino que siempre están, son parte de las tradiciones de Amaguaña también, ¿no? Así es que, bueno, nada más el último mensaje cortito para los quiteños, quiteñas, para toda la gente que nos está escuchando y que pueda visitar esta parroquia rural este día domingo. Sí, que les esperamos siempre como Amaguaña, con los brazos abiertos. Tenemos cosas muy lindas que enseñar, que indicar, y vamos a estar listos para darles y recibirles como ellos se merecen, como ustedes se merecen, y vamos a estar contentos de tener compañía de ustedes. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros la ingeniera Silvia Suntaxi de la Comisión Económica del GAR Parroquial de Amaguaña y Bilban Villasís, presidente del GATE Amaguaña. Muchas gracias. Pues son las 10:19. Nosotros ya estamos pues por cerrar nuestro programa el día de hoy.